Hoy hablaremos sobre Santa Bernadette Soubirous, cómo fue su niñez, los encuentros con la Virgen María, su paso por la congregación, sus enfermedades y cómo pasó sus últimos días y cómo su cuerpo aparece incorruptible después de muerta. Empezamos. Niñez. Hija de François y Louise Soubirous, Bernard de Marie Soubirous nació en Lourdes el 7 de enero de 1844 en el Molino de Boly. Pronto los más cercanos a ella comenzaron a llamarla Bernadette. Su familia no era pobre, su padre era molinero y arrendatario del molino. Los negocios iban bien. Ella era la mayor de 9 hijos, aunque solo 4 llegaron a la edad adulta. De salud frágil, se fue a vivir a Bartres en noviembre de 1844 con una nodriza hasta abril de 1846. Cuando vuelve al molino comienza su época de más feliz. Su padre y su madre eran buenas personas, piadosas y generosas con los pobres. Más tarde llegarán tiempos difíciles, sus hermanos y hermanas menores mueren y su padre sufre un grave accidente laboral en el que pierde un ojo. Desde muy pequeña Bernadette tuvo una salud delicada. La causa era la desnutrición y el lamentable y pobre estado de la casa monoambiente donde residía. Durante su niñez, el cólera causó 38 muertos y centenares de afectados en Lourdes. En otoño de 1855, esa enfermedad atacó a Bernadette dejándola sumamente debilitada. Más tarde contrajo asma. El clima y el ambiente en que residían no la ayudaban en su condición. Llegó a vivir algunos años en una celda de la antigua prisión de Lourdes, por entonces fuera de uso, el llamado cachot, de 4,40 m por 4 m, en la calle des Petits Fosses, cedido por su propietario, un primo del padre llamado Aimé Sajous, a causa de la extrema pobreza de la familia Soubirous. La familia fue entonces señalada en el pueblo como los que viven en el calabozo. Había conocido la miseria hasta pasar hambre y ver a sus hermanos repartirse un mendrugo de pan. Bernadette tenía que pedir ropa prestada cuando lavaba la propia. Cuando los demás niños de su edad asistían a la escuela, ella debía cuidar a sus hermanos menores o guardar en el monte ovejas ajenas. Hasta los 16 años no aprendió a leer ni a escribir, aún así, estaba empeñada en recibir la primera comunión. Por las noches, después de largas horas de labor, la niña repetía las fórmulas del catecismo. El maestro le decía a sus padres: le cuesta retener de memoria el catecismo, porque no sabe leer, pero pone mucho empeño, es muy atenta y piadosa. Primeras revelaciones el 11 de febrero de 1858. Y durante 6 meses, Bernadette recibió las revelaciones de la Virgen María en la advocación de la Inmaculada Concepción en la pequeña gruta de Massavieille, hoy llamada Massavieille. El lugar estaba conformado por una roca que cubría una gruta alargada, de unos 8 metros de ancho. Aquel jueves 11 de febrero se había terminado la leña en la casa y Bernadette se ofreció a ir a recoger, a la vera del torrente Gave, con su hermana Toinette y Juana Abadie, a quien llamaban Baloum. Las 3 niñas descendieron hasta Massavieille. Según su relato, Bernadette oyó un fuerte rumor de viento, pero al volverse vio que todo estaba tranquilo y que los árboles no se habían movido. Por segunda vez oyó el mismo rumor. Entonces en el interior de la gruta vio a una jovencita, que en su 16ª aparición se identificaría como la Inmaculada Concepción. Así narró Bernadette la primera aparición: 2 en la abertura de una roca, llamada Cueva de Massavieille, vi a una joven. Creyendo engañarme, me restregué los ojos, pero alzándolos, vi de nuevo a la joven, que me sonría y me hacía señas de que me acercase. La mujer vestía túnica blanca con un velo que le cubría la cabeza y llegaba hasta los pies, sobre cada uno de los cuales tenía una rosa amarilla, del mismo color que las cuentas de su rosario. El ceñidor de la túnica era azul. Tuve miedo. Después vi que la joven seguía sonriendo. Eché mano al bolsillo para coger el rosario que siempre llevo conmigo y se me cayó al suelo. Me temblaba la mano. Me arrodillé. Vi que la joven se santiguaba. Hice la señal de la cruz y recé con la joven. Mientras yo rezaba, ella iba pasando las cuentas del rosario. Terminado el rosario, me sonrió otra vez. Aquella señora no me habló hasta la 3ª vez. En la 3ª aparición, el 18 de febrero, Bernadette le preguntó su nombre. La señora no se lo dijo de momento y le propuso una cita diaria durante 15 días. Del 19 al 24 de febrero tuvieron lugar las apariciones 4ª a 8ª. La señora y Bernadette se hablaron en confidencia, mientras las autoridades acusaban a la pequeña joven de perturbar el orden público y la amenazaban con enviarla a la cárcel. La niña siempre mantuvo una consistente actitud de calma durante los interrogatorios, sin cambiar su historia ni su actitud, ni pretender tener un conocimiento más allá de lo dicho respecto a la visión descrita. Las opiniones de los vecinos de Lourdes estaban divididas. Aquellos vecinos que creían que Bernadette decía la verdad, asumían que la mujer que se le aparecía era la Virgen María. Sin embargo,
Bernadette nunca sostuvo en ese tiempo haber visto a la Virgen y continuó usando el término aquero. La aparición del 24 de febrero se focalizó en la necesidad de la plegaria y la penitencia. Según Bernadette, aquero dijo, penitenso, 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 en la normativa actual, penitensa, 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 es decir, penitencia. El 25 de febrero tuvo lugar una de las apariciones más polémicas, ante la presencia de unas 350 personas. Según testificó Bernadette, luego de rezar el rosario la señora le pidió que bebiera del agua del manantial y que comiera de las plantas silvestres que crecían allí. Ella interpretó que debía ir a tomar agua del cercano río Gave y hacia allá se dirigió. Pero la señora le señaló con el dedo que escarbara en el suelo. Bernadette cavó en el suelo con las manos desnudas y ensució su rostro buscando beber donde solo había fango. Intentó beber 3 veces, infructuosamente. En el cuarto intento, las gotitas estaban más claras y ella las bebió. También comió trozos de algunas de las plantas del lugar. Cuando finalmente tornó hacia la muchedumbre que la observaba, su cara estaba manchada con fango, sin que se hubiera revelado manantial alguno. Esto causó mucho escepticismo y fue visto como locura por muchos de los presentes, quienes gritaron, «Es un fraude. Y está loca», en tanto sus parientes, desconcertados, limpiaban la cara de la adolescente con un pañuelo. Poco después, sin embargo, brotó un manantial de agua que comenzó a fluir del hoyo fangoso cavado por Bernadette. La señora le revelaría su identidad en su 16ª aparición, el 25 de marzo, en términos que Bernadette no comprendió plenamente en un principio. «Yo soy la Inmaculada Concepción», literalmente, que soy con diéresis a la Inmaculado Concepción, que según la normativa estándar actual se expresa que soy la Inmaculada Concepción. 2.4 La revelación sucedió después de más de una hora, durante la cual tuvo lugar el segundo de los llamados milagros del cirio. Bernadette sostenía un cirio encendido. Durante la visión el cirio se consumió y la llama habría entrado en contacto directo con su piel por más de 15 minutos, sin que produjera en ella ningún signo de dolor o daño tisular. Fueron testigos de ello numerosas personas, entre ellas el médico de la ciudad, Dr. Pierre Romain Dofos, quien tomó el tiempo y posteriormente lo documentó. En ese lugar se levantó el santuario de Lourdes, donde desde entonces han ocurrido numerosas curaciones inexplicables para la ciencia, ver repercusiones en la actualidad. La talla de la Virgen colocada en la gruta fue esculpida por Joseph Hugues Fabisch, 1812-1886, profesor de la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de Lyon, entre fines de 1863 y comienzos de 1864. Estadía con las Hermanas de la Caridad de Nevers. La escena de su profesión religiosa, concertada con la superiora, Madre Josefina Imben, se hizo famosa. Mientras que todas las novicias, después de la profesión, recibieron el crucifijo, el libro de las constituciones y la carta de obediencia, Bernadette no recibió nada. La Madre Josefina dijo, explicándose, «No hace nada bien». Entre las monjas, Bernadette sufrió no solo por su mala salud, sino también porque la superiora no creía ni en sus visiones ni en sus dolencias. Desde octubre de 1875, la historia de Bernadette se confunde con la historia de sus enfermedades. La joven Bernarda cojeaba y fue reprendida varias veces. Incluso la priora no la dejaba salir de su celda, pues decía que quería llamar la atención. En diciembre de 1877 se vio precisada de guardar cama por dolores en una rodilla. En febrero de 1878 tuvo una recaída de asma y sufrió vómitos de sangre. A partir de diciembre de 1878 permaneció definitivamente en cama. La realidad era otra de la que suponía la Madre Superiora. Bernadette sufría de un tumor en su pierna, más concretamente, de tuberculosis ósea diagnosticada en último estudio, extremadamente dolorosa. No por ello había cejado en su trabajo. Se había dedicado a ser enfermera y sacristana durante los 9 años que compartió con las hermanas de la congregación, hasta que no pudo más por los agudos ataques de asma y la enfermedad que padecía. Muerte e incorruptibilidad de su cadáver. Poco tiempo antes de morir, llegó un obispo que iba camino de Roma. Bernadette escribió una carta al Papa para que le enviara una bendición. El obispo llevó la carta a Roma y, al regresar de la Santa Sede, le trajo una especial bendición de león y un crucifijo de plata que le enviaba de regalo. Era el 15 de abril de 1879. Toda esa semana, Bernadette había sufrido mucho, por las llagas de decúbito. Al día siguiente, el 16 de abril de 1879, con apenas 35 años, murió a las 15:15 horas. Sus últimas palabras fueron, «La he visto otra vez. ¡Qué hermosa es! Madre, ruega por mí que soy pecadora». Los funerales de Bernadette fueron notables. Las palabras que corrieron en boca de todos fueron, «La santa ha muerto».
Inhumada en la capilla de San José de la Casa Madre, asistió una inmensa muchedumbre llegada de toda Francia. El proceso diocesano sobre la heroicidad de sus virtudes se abrió el 20 de agosto de 1908. El 2 de septiembre de 1909, su cadáver fue desenterrado y hallado en perfecto estado de conservación. No obstante, el crucifijo y rosario que llevaba en las manos se encontraron cubiertos de óxido. El 25 de agosto de 1913, Pío X inició el proceso de beatificación en Roma que, retrasado por la Primera Guerra Mundial, se reanudó el 17 de septiembre de 1917. El 14 de junio de 1925, Pío X proclamó beata a Bernadette. En el año de su beatificación se realizó una segunda exhumación del cuerpo que seguía sin descomponerse, incorrupto, aunque con manchas y decoloración en la piel, probablemente como resultado de su exposición al aire durante los 46 años posteriores a su entierro. Por ello, con un molde del rostro y fotos de la religiosa, la empresa de Pierre-Mans fabricó tenues cubiertas de cera para el rostro y las manos que le fueron decolocadas antes de su traslado al convento de Nevers el 25 de junio. Luego el cuerpo fue ubicado en la capilla que hoy lleva su nombre, perteneciente al antiguo convento de Saint Gildard de Nevers, y depositado en un relicario de cristal, donde es objeto de visitas y peregrinaciones hasta hoy. No obstante es momificada. Canonización. Finalmente, el 8 de diciembre de 1933, durante el Año Santo de la Redención y Jubileo Extraordinario, Pío X proclamó santa a Bernadette Soubirous, la hija del pobre molinero de Bolo. El texto solemne de la canonización pronunciado por el Papa fue, en honor de la Santísima e Indivisible Trinidad, para la exaltación de la fe católica y para el incremento de la religión cristiana, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y la nuestra, después de madura deliberación y habiendo implorado la ayuda divina, el parecer de nuestros venerables hermanos los cardenales de la Santa Iglesia Romana, los patriarcas, los arzobispos y obispos, declaramos y definimos santa a la beata María Bernarda Soubirous y la inscribimos en el catálogo de los santos, estableciendo que su memoria será piadosamente celebrada todos los años en la Iglesia Universal el 16 de abril, día de su nacimiento para el cielo. Pío X,